en ecomedios.com. Seguinos en Instagram, @ecomedios. Es una historia y en tus manos va mi paz. Tú no se vuelve ni hogar ni adicción. Damos comienzo al programa de la Liga de Amas de Casa. Cuidemos a la familia. Nunca mejor que en estos tiempos. Este título es tan importante. Cuidemos a la familia, que es lo esencial, lo que nos da contención, lo que a los chicos, que sobre todo los más pequeños que nos van al colegio, les puede dar contención, le da las bases de la educación. Sí, señora, porque al que me está escuchando, las bases comienzan primero en el hogar y después en la escuela primaria, en la escuela secundaria, en las universidades, y todo lo que uno sigue estudiando, uno aprende conocimientos, pero la base de todo está en la familia. Y vamos a comenzar el programa del día de hoy, pero antes quiero mandarle nuestro apoyo al pueblo cubano, que está pasando momentos tan difíciles. Bueno, todo el mundo está al tanto de lo que está pasando, lo dicen los medios, y yo estuve en Cuba en 1995 y no se está mintiendo. Estuve en esa Cuba que un profesional era un maletero. Bueno, todas las demás cosas que se dicen, y todo es cierto, doy fe. Estuve en Cuba. Lo mismo nuestro apoyo a la AMIA, un hecho tan terrible que ocurrió hace ya 28 años y todavía no sabemos nada, lo mismo que el caso de Nisman. Yo no sé, acá somos un pueblo que hay cosas que preferimos ignorarlas y no indagarlas. Pero esto es culpa de todos. Yo creo que todos tendríamos que reclamar por las cosas nuestras, lo que ocurre en nuestro país, y tratar de ver y averiguar, a ver, menos que nos digan, sea bueno o malo. No hablo de acusaciones, sino saber qué es lo que pasó y el por qué. Bueno, dejando esto de lado, pasemos este día tan lindo, que después de estos días tan fríos, terribles, el domingo fue terrible, el lunes también. Hoy es el Día del Amigo, sí, el Día del Amigo, a pesar de la epidemia, de todas las cosas que nos pasan, y los argentinos siempre tenemos ahí un algo distinto. Veía a los jóvenes, iba por la calle y venían dos chicas, se ve que habían tocado el timbre en una casa y bajan otras dos amigas, y bueno, tocándose los puños, no se dieron abrazos. Llamó la atención, estaban con barbijo, pero el grito de viniste, qué alegría, te veo, bueno, esto nos tiene que llenar de alegría. Además, tenemos un invitado muy, muy especial y que nos honra en el programa tener a un invitado de esta magnitud, y al cual lo recibimos de todo corazón, y el cual nos va a dar un montón de información
que es tan precisa en estos momentos, tan necesaria. Se trata del doctor Juan Rodrigo Walsh, abogado, egresado de la UBA, fue subsecretario de Ambiente de la Ciudad de Buenos Aires, integró la delegación argentina ante la ISO en el Comité de Gestión Ambiental y es miembro de AIDIS. Él después nos va a explicar así rápidamente qué es AIDIS para el que no lo conoce. Fue vicepresidente hasta el 2015. Actualmente se desempeña como consultor en materia de ambiental y recursos naturales y energía. Además tiene títulos en el exterior, tiene posgrado de la UCA, es management ambiental en la Facultad de Ingeniería de la UCA, como dije, en la Universidad de Aberdeen, Escocia, tiene el título de Derecho Ambiental, integró el estudio jurídico Marciel, Norman y Asociados desde 1994 hasta 1997. Bueno, son un montón de títulos que tiene, que a medida que vaya pasando el programa, además le vamos a decir, a ver que nos vaya también explicando algunas cosas. Y algo acá que me llama mucho la atención, que es la primera vez que lo veo, en todas las cosas que hizo, la conservación de bosques, perfecto, siendo también coordinador del Foro Global sobre Soja Responsable. A ver qué es esto, soja responsable. Integró la delegación argentina ISO entre el 2000 y 2002 en el Comité de Gestión Ambiental. Dirigió el suplemento de Derecho Ambiental de FAR, ley entre 1994 y 2003. Ha sido autor de diversos trabajos académicos en Argentina y en el exterior. Fue miembro también de la Universidad Católica de Salta y Cambridge University. Bueno, esto es innumerable las cosas que ha hecho y bueno, a nosotros nos honra su presencia y prefiero que él nos vaya explicando, se presente. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. No, un placer. No, el placer es nuestro y escuchar a una persona de tal magnitud para nosotros nos honra en el programa. Sobre todo el tema medio ambiente tan actual. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad que más en los tiempos que vivimos, en donde todos los días estamos viendo noticias que nos llaman la atención y que nos alertan, creo, a la sociedad en general, sobre la urgencia que tienen los desafíos que enfrentamos todos. Estamos viendo, por ejemplo, las fuertes inundaciones en Alemania y en Bélgica. Son todas señales de alerta que nos marcan lo que está pasando con el cambio, el calentamiento global, y que bueno, de alguna manera las consecuencias de este aumento de la temperatura global es más energía en el sistema. Eso significa tormentas más fuertes, implica situaciones, huracanes, por ejemplo, tifones en distintas partes del mundo, mayores sequías y mayores inundaciones. Y la verdad que es un desafío porque la sociedad necesita prepararse para estos desafíos. Indudablemente claro, hay que perdóneme adaptar... que lo interrumpa. Una cosa que me preocupó mucho fue que escuché días pasados que para el 2050, bueno, sabemos que el mar va avanzando sobre el territorio y hacia fin de siglo hay directamente islas conocidas y habitadas que van a desaparecer. ¿Esto es así? Esto es así.
Esto es así, es una de las consecuencias del calentamiento global. Que, a ver, pensemos en las islas, algunas islas del Pacífico y muchas zonas costeras en el mundo. Y paradójicamente, o digamos en la gravedad, es que las zonas costeras es donde más población habita. Pensemos en lo que es, bueno, mismo en la ciudad de Buenos Aires, La Plata, el litoral, la costa, por ejemplo, en la India, en otras partes del mundo, son zonas bajas y son las zonas más vulnerables a este fenómeno que es la elevación de los niveles del mar. En realidad los mares se van aumentando hasta ahora con un promedio, digamos, que parece muy pequeño, parece bajo, de 3 milímetros por año, pero claro, cuando uno ve que eso se tiende a acelerar en el tiempo, por distintos fenómenos, el calentamiento del planeta implica, por ejemplo, que se van derritiendo los casquetes polares, y eso tiene un doble efecto. Es más agua en los océanos, pero a la vez el agua, digamos, a mayor temperatura tiene más volumen, se tiende a expandir. Entonces hay un fenómeno de elevación de los niveles del mar que uno dice 3 milímetros por año, pero cuando eso lo lleva a un siglo y en un fenómeno de aceleración, con lo que puede ser la pérdida de masas continentales de hielos, por ejemplo en la Antártida, hay una gran preocupación en la comunidad científica con lo que podría pasar si el hielo del occidente de la Antártida, esto tiende a desaparecer, va a haber, digamos, un incremento muy fuerte de los niveles del mar. Entonces, están el análisis o las tendencias es que para el año 2100 uno va a tener una elevación importante del nivel del mar. En líneas generales, la comunidad internacional, Naciones Unidas, ahora, por ejemplo, para el mes de noviembre, hay una cumbre que se va a llevar a cabo en Escocia, en la ciudad de Glasgow. En realidad es la cumbre que no se pudo hacer el año pasado por la pandemia, estuvo cerrado, en donde se van a discutir todos estos temas. Y hay una urgencia en la comunidad internacional para adoptar medidas para tratar de que en el año 2050 las emisiones de gases de efecto invernadero, es decir, las emisiones de origen humano que contribuyen a este fenómeno del calentamiento global, lleguen a cero, es decir, haya una neutralidad, lo que se conoce en la jerga como la neutralidad de carbono. Pero claro, esto es son las medidas todo que... esto. ¿Eh? Qué terrible todo esto. Es realmente preocupante y es una de las razones por las cuales las pequeñas comunidades isleñas, por ejemplo las islas del Pacífico, pensemos en lo Chile, que son que las lo islas... tenemos acá al lado. Bueno, nosotros lo tenemos en la franja costera, que esto lo hace mucho más vulnerable con lo que son las pérdidas. Uno dice 20 centímetros, 30 centímetros no es nada, pero imagínense 30 centímetros en una costa baja, en una costa como puede ser la costa de Magdalena o la costa de la provincia de Buenos Aires, lo hace muchísimo más vulnerable. Mucho. Eso se va erosionando, los poblados costeros se van volviendo más vulnerables a derrumbes, por ejemplo, a desmoronamientos, o literalmente a inundaciones, que es lo que está pasando, por ejemplo, en algunas zonas de la India o en Bangladesh, que son zonas muy, muy bajas, y bueno, hay una población de varios millones de personas. La población de Bangladesh en este momento debe andar por los 300 millones de personas, totalmente vulnerables a esto. Ni que hablar de las islas del Caribe o del Pacífico, que además tienen una formación, no son muy rocosas, no tienen mucha altura. Entonces estas islas en el Pacífico, un cambio en el nivel del mar, a lo mejor de 50 centímetros, es la diferencia entre existir o dejar de existir. Sí, realmente es muy preocupante para todos esto que nos está ocurriendo y que esto no se puede
digamos, y que el hombre no ha contribuido y no toma conciencia tampoco, pues no cooperamos con la naturaleza. Yo creo que ha habido una toma de conciencia muy fuerte en la última década. Y esto tiene que ver con las realidades palpables. Esto, por ejemplo, las inundaciones que vivió Alemania en estos días, salió la primer ministra de Alemania a decir esto es un tema que tiene que ver con el cambio climático. Lo tenemos que tomar muy en serio. Lo que está pasando y es una paradoja, porque son como señales de alerta. Rusia está teniendo temperaturas récord que nunca antes se había dado. Lo mismo Canadá. Canadá hace 10 días tuvo una temperatura de 48 grados en el oeste, en la zona de la Vancouver. Gente se moría, hubo gente muerta también por eso. Hubo 200 personas, aparte, es decir, no solamente por el golpe de calor, sino los incendios Australia lo tuvo 2019, 2020, Estados Unidos, Canadá, Rusia, nosotros mismos. Hoy, por ejemplo, en nuestro país se está debatiendo una bajante del Paraná que era absolutamente desde el año 40 y pico que no se vive algo similar, y hubo una bajante similar el año pasado y este año. Todavía se está estudiando, pero muchos vinculan esto a que hay menos lluvia en el Pantanal, en el centro del continente, que es donde se alimenta el río Paraná, producto, entre otras cosas, de este fenómeno del cambio del clima, del calentamiento de la atmósfera y un cambio en el régimen de lluvias. O sea, fíjense cómo lo estamos viviendo en pequeñas cosas. A veces nos cuesta hacer la conexión o hacer el enlace entre qué es lo que pasa a nivel global y nuestra realidad cotidiana. Pero estos golpes de calor, estos fenómenos de los incendios que hemos tenido en la Patagonia, por ejemplo, en el verano pasado, que realmente fueron tristísimos en términos de la mortalidad que causó, las pérdidas, la gente que perdió su medio de vida, además de la pérdida de bosques y de fauna y de especies. Pero la verdad, todo esto está vinculado a este fenómeno del calentamiento del planeta. Realmente es muy preocupante para todos, y yo lo que me alegro mucho es que la que está tomando conciencia, lo viene haciendo hace rato, son los jóvenes. Bueno, yo creo que esto es lo que nos tiene que interpelar a todos de alguna manera. Hay un movimiento que se llama el movimiento de extinción, la rebelión de extinción, que lo encabezó una adolescente de Suecia, en el año justo antes de la pandemia, entre el 2018 y 2019, y que realmente cobró mucha fuerza entre los chicos de los colegios secundarios en todo el mundo, con una interpelación, porque en definitiva son estos chicos quienes van a tener que vivir dentro de 40 años o 30 años las consecuencias del planeta que nosotros le estamos dejando. Sí, que no lo hemos cuidado en absoluto, porque los mares están contaminados, bueno, ni que hablar de los ríos, no hemos respetado, el hombre no ha respetado a la naturaleza, y la prueba tenemos ahora en esta pandemia, como en general en el mundo, digamos, salir menos, tener más cuidado, cómo han aparecido especies que habían desaparecido, tanto del mar como de la tierra firme. Bueno, a mí me impactó, con total franqueza, ver fotos, por ejemplo, de lobos marinos en Mar del Plata por la menor cantidad de gente. Es decir, la naturaleza tiene un fenómeno que es muy resiliente, y esto es sabia, es muy resiliente y tiene formas de adaptarse. El problema es que los cambios, muchas veces, por ejemplo en especies que se pierden, ecosistemas que se pierden, no tienen vuelta atrás. Y eso es un poco lo que nos tiene que alertar, ¿no? La pérdida, por ejemplo, de los casquetes polares o de ecosistemas como puede ser el Ártico. Este es otro tema que la comunidad científica
quedó realmente alarmado con la velocidad del cambio. Hace 30 años, o en los años 80, cuando se empezaba a estudiar, se tomaba conciencia respecto de lo que implicaba el calentamiento global, había proyecciones de que, bueno, esto podía significar, por ejemplo, la pérdida de los casquetes polares y de los hielos en el Ártico o en el Antártico. Pero no se tomó conciencia de la velocidad de los cambios. Bueno, los últimos informes, por ejemplo, dan cuenta de esto, que en realidad la tasa de calentamiento y de pérdida de estos ecosistemas, por ejemplo, sistemas polares, es 3 veces más rápido de lo que se suponía hace 20 o 30 años. Por ejemplo, el Ártico se está volviendo un océano, un mar navegable casi todo el año, y las proyecciones a futuro es que, a pesar de que durante siglos, toda la historia, digamos, reciente de la humanidad era innavegable en tiempos de invierno, bueno, hoy las proyecciones es que el océano Ártico se vuelve un océano transitable a los buques, a los barcos y al comercio. Entonces aquí estamos viendo cómo va cambiando ese ecosistema y pensar, por ejemplo, en especies que no van a tener o van a tener el futuro comprometido en ese contexto. Pero lo estamos viendo a diario con estas cosas. Por ejemplo, los incendios de pastizales, los incendios en Córdoba, en Chubut, en nuestro país, son un poco consecuencia de esto. Y si uno mira los registros de la temperatura, desde que hay modelización y desde que hay registro de esto, realmente es alarmante cómo año a año tenemos veranos cada vez más cálidos, cada vez con mayores temperaturas y con estos fenómenos de sequías y demás. Exacto. Ahora, yo me pregunto la relación que yo veo que acá en el currículum de la parte de los bosques con la soja. ¿Cómo es esto? Bueno, este es otro de los temas y que nos muestran, la naturaleza nos muestra cómo está relacionado todo. Los bosques cumplen una función dentro del sistema global, lo que se llama el ciclo de carbono. Los bosques, al igual que otros sistemas naturales, absorben carbono. El océano también. Entonces, un bosque, un sistema, digamos, con mucha vegetación en crecimiento, absorbe dióxido de carbono. Va absorbiendo carbono inclusive en el suelo, en los árboles, en las plantas, y eso va generando lo que se llama sumidero de carbono. Sumidero de carbono es lo que vendría a ser una suerte de secuestro. Va capturando ese carbono, lo inmoviliza y se utiliza para nutrientes en esos ecosistemas. Si nosotros vamos cambiando, eliminando bosques, por ejemplo, para desarrollar o para el crecimiento urbano o para la expansión de la agricultura o de la ganadería, que es lo que está pasando en Brasil, y es un poco el cuestionamiento que hacen muchos respecto del avance de las fronteras agropecuarias. Del Mato Grosso. En el Mato Grosso. El fenómeno se dio mucho en Paraguay, se dio mucho en Bolivia, se dio mucho en el norte argentino desde los años 80 en adelante. Bueno, la pérdida de esos ecosistemas, entre otras cosas, también libera, con esos desmontes, libera carbono, lo cual termina generando un fenómeno que agrava el proceso ya en marcha. Este es otro tema que creo que muchas veces no tomamos conciencia o no nos damos cuenta, ¿no? Los efectos desconocidos, los vínculos desconocidos que hay dentro del sistema natural, en donde todo tiene que ver con todo. Lo que se llaman circuitos que se retroalimentan. Los científicos hablan mucho de feedback loops, o ciclos que se retroalimentan, o enlaces que se van generando otro tipo de consecuencias. Bueno, este es un caso, por ejemplo. Hay estudios muy recientes, y debo esto a cuento del tema de la bajante en el Paraná y demás. Hay estudios que están
digamos, poniendo en alerta el hecho de que, por ejemplo, el ecosistema de la Amazonía hoy, en vez de estar secuestrando o absorbiendo o tomando carbono de la atmósfera, dióxido de carbono de la atmósfera, está emitiendo. ¿Por qué? Por los desmontes. Y la otra consecuencia de esto es que el propio ecosistema de la Amazonía, en términos generales por lo que es la evaporación de las plantas y demás, termina generando su propio régimen de lluvia. Si esto se altera, lo que es un bosque termina siendo una sabana, termina siendo como una región, digamos, de monte con pastizal, otro tipo de vegetación, con otro tipo de condiciones de absorción de carbono de la atmósfera y obviamente otro régimen de lluvia, por ejemplo con mayor sequía. Bueno, imagínense cómo esto afectaría a todo nuestro continente, a nuestra región. A ver, desde la producción, desde la generación de alimentos, hasta, por ejemplo, ahora que está tan de moda la discusión en torno a la hidrovía, ¿qué es lo que pasaría si no tenemos agua? Yo le hago o tenemos propuesta, menos agua. Porque esto es muy interesante, nos está diciendo, y un tema muy vital. ¿Podríamos ir a un corte, me permite? Sí, cómo no. Las espero unos segunditos nada más, por estar nuestros auspiciantes, y esta hora es hora de tomar un rico café Cabrales. Y vamos a un corte. AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. En Vicente López seguimos trabajando para estar cada día más seguros. Por eso, seguimos invirtiendo en tecnología al servicio de la seguridad, sumando nuevas cámaras, renovando los chalecos de nuestras fuerzas, invirtiendo en cámaras portables y en más puntos seguros. Vivamos Vicente López. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. En Coto trabajamos cada día para brindarte variedad, calidad y las mejores ofertas. Coto es una gran familia argentina que crece pensando en su país. Coto, yo te conozco. Todos los supermercados BEA del país vas a poder encontrar los productos BEA. Ahora, Mostaza Natura es Intac, más equilibrada, intensa, especiada y libre de gluten. Justo como te gusta. Probala. Los amigos así como tú, como yo, de toda la vida, pocas veces se ven como tú, como yo, y nunca se olvidan. Hoy regreso hasta aquí y sin querer me cruzo contigo. Me da gusto decirlo, en esta tierra vive un amigo. Tú ya sabes que sí, que en ti y en mí hay un parecido. Aunque a veces por ir y venir por ahí no somos los mismos. Los amigos así que no se ven quizás muy seguido, cuando nos encontramos lo festejamos, vente conmigo. Nuestra vida es así,
Viajar, cantar es nuestro destino. A veces llorar, a veces reír, seguir el camino. Nuestra vida es así, ganar, perder, es siempre lo mismo. Y al final los amigos no se olvidan de sus amigos. Tú ya sabes que sí, que en ti y en mí hay un parecido. Aunque a veces por ir y venir por ahí no somos los mismos. Los amigos así que no se ven quizás muy seguido. Cuando nos encontramos lo festejamos, vente conmigo. Nuestra vida es así, viajar, cantar es nuestro destino. A veces llorar, a veces reír, seguir el camino. Nuestra vida es así, ganar, perder, es siempre lo mismo. Y al final los amigos no se olvidan de sus amigos. Y al final los amigos no se olvidan. Bueno, continuamos escuchándolo porque realmente sí, lo que estamos aprendiendo esta tarde es maravilloso, doctor. Bueno, muchas gracias. No, gracias a usted. Sí. Me parece que es importante hacer hincapié en algo, porque muchas veces está como instalado en la discusión, en el debate, que este tema del calentamiento global nos es ajeno, es algo que afecta a los países desarrollados, es un tema de los europeos y demás, y que a nosotros nos es del mundo. Es un tema que afecta a todo el mundo, y la preocupación de ustedes respecto a las islas que desaparecen y demás, bueno, hay un tema de equidad social, un tema de equidad, digamos, entre las distintas comunidades y dentro de lo que es la humanidad. Porque claramente aquellos países que están más vulnerables están en peores condiciones para afrontar estos desafíos que otros países, ¿no? Entonces es un desafío inclusive de dos tipos de justicia, dos tipos de equidad. Se habla mucho de la equidad, pero hay un desafío que es la equidad entre países, entre quienes, digamos, están más vulnerables, los países isleños claramente, pero también hay una cuestión entre generaciones, porque en realidad somos nosotros los que estamos viviendo en el presente, pero de alguna manera nos interpela y nos cuestiona las generaciones futuras, y por eso tanta movilización entre los chicos, entre los adolescentes, que están más que preocupados por lo que esto puede significar para su futuro el día de mañana. ¿Qué tipo de planeta van a tener? ¿Qué tipo de mundo van a tener que habitar? O que aspiran, qué tipo de mundo se aspiran los jóvenes. Que los jóvenes lo tienen muy claro todo esto, creo. Yo creo que sí, y es lo que a mí me da fuerza para seguir adelante. Me da optimismo, porque la verdad es, bueno, yo lo veo en mi familia. Mis hijos, mi hija mayor es licenciada en Ciencias Ambientales, tiene un fuerte compromiso con la economía circular, que es un término que se está acuñando ahora, que es tratar de generar menos residuos, recuperar residuos, recuperar energía, ser mucho más eficiente con estas cosas. Y el más chico lo mismo. Y hay otra consideración inclusive con la naturaleza, ¿no? Respecto de el respeto que hay que tener con la creación. Y otra cosa en este sentido, ¿no? ¿Quién hubiese dicho hace 20 o 30 años que la Iglesia hubiese tenido una preocupación con la naturaleza, con los temas de la conservación del ambiente, de la sostenibilidad,
y bueno, lo hemos visto a partir del 2015 con la encíclica papal, ¿no? La encíclica Laudato Si, que de alguna manera nos combina, nos invita a considerar todas estas cuestiones. Yo creo que es porque todos estamos viviendo en este planeta y nadie puede estar ausente a esto. El planeta Tal cual, es de todos es una y todos responsabilidad tenemos común. que colaborar. ¿Por qué no nos dice? Porque es para charlar mucho más tiempo y ya lo vamos a convocar. ADIS, ¿qué significa AIDIS, en pocas palabras? AIDIS ¿Y cómo pueden hacer para comunicarse con usted? Porque después de esto se van a comunicar con usted, hay mucho interés. Esto es realmente una charla muy muy rica, porque esto es el futuro, es el presente y es el futuro. Totalmente, y además cada una de estas cuestiones tiene aristas, tiene soluciones, hay mucho de innovación, por ejemplo las energías renovables que han tenido una ola, digamos, de crecimiento en todo el mundo, que bueno, de alguna manera con la creatividad y con la innovación y con nuevas ideas y nuevas formas de pensar, podemos hacer frente a esto. Usted me pregunta sobre la Asociación de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente. AIDIS es una organización en todo el continente americano, con capítulos en cada uno de los países. AIDIS Argentina es una organización que se fundó en el año 1948, poco después, más o menos cuando se fundó y se creó la Organización Panamericana de la Salud. En un primer momento la preocupación o digamos el foco de esta organización, que es de base técnica, ¿no? Fue vinculado, estuvo muy asociado a los temas del agua, a los temas de cloaca, a los temas de servicios de saneamiento. Después claro, a medida que la agenda ha ido avanzando, esto ha pasado a los temas vinculados a residuos, energías renovables, cambio climático, toda la agenda que tiene que ver con esto. Así que tenemos casi 80 años de vida en Argentina, más que nosotras. Interdisciplinario. ¿Hola? Digo, más que nosotras, pues nosotros tenemos 66. Bueno, pero más o menos en esos años donde nace la preocupación con todas estas cuestiones. Así es. Lo pueden buscar o lo pueden encontrar en la página, en internet, en la web, es www.aidisar.org, y trabaja con distintas comisiones, hay programas de capacitación, difusión. De hecho, ahora vamos a estar lanzando un programa de seminarios virtuales o de conversatorios justamente sobre estos desafíos del calentamiento global y los desafíos que tiene nuestro planeta en los próximos años. Ay, qué importante. ¿Cuándo comenzarían? Estamos con la idea de comenzar esto en agosto. Ah, qué importante. Bueno, nos va a tener al tanto. Así sí, vamos a dar difusión de esto, que va a ser de mucho interés y de mucha, digamos, nos interesa muchísimo generar conciencia, difundir, aportar nuestro granito de arena en todas estas cuestiones que tienen que ver con esta nueva lógica, ¿no? Muchos hablan de el tema ambiental o el tema de la sostenibilidad como un nuevo paradigma, una nueva visión, una nueva forma de entender la relación entre nuestra especie y el resto del planeta y el resto de los quienes viven y quienes cohabitan y quienes compartimos el planeta, ¿no? Sí, esto es fundamental porque realmente, digamos, si nosotros destruimos nuestro hábitat, es como destruir nuestra casa, ¿dónde vamos a vivir? ¿Qué va a hacer de la humanidad? Es tal cual. Mismo el tema del agua que da para otro día y cómo hay que cuidarla. Cada vez son más los países que les falta el agua potable, en nuestro país mismo. Y uno a veces no se da cuenta y la deja correr, total, bueno, no importa, esto pasa, y no es así.
Bueno, en países que tienen estrés hídrico es el término, ¿no? Que vendría a ser una suerte de tensión o de dificultad con el agua. Países como, bueno, el Medio Oriente, el agua es un bien preciado. Australia mismo, lugares donde realmente España, el agua... Galicia, yo estuve en Galicia, están en la sexta napa de agua. Bueno, por ejemplo, hay partes, usted menciona Galicia, hay partes de España, Extremadura, por ejemplo, que tiene fuertes temas de necesidades de agua, son zonas sumamente áridas. Exacto. Hola. Así que hay mucho para hacer. Sí, hay muchísimo. Yo le agradezco todo esto, porque uno antes hablaba de Francia, siempre fue Francia la que tenía problemas con agua, pero hoy día nosotros acá en nuestro conurbano, en la provincia de Buenos Aires, hay lugares, Santiago del Estero, por decirle un lugar, no sé, pero en la provincia de Buenos Aires hay lugares que falta el agua potable. Bueno, yo estoy actualmente en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, entre Sierra La Ventana y Bahía Blanca. Y es un lugar que cuando sufre justamente este fenómeno que les decía del estrés hídrico. Lo que pasa que muchas veces los argentinos pensamos o nos condiciona el pensamiento, digamos, del área metropolitana de Buenos Aires o del litoral, en donde el agua parece que no es un problema. Pero pensemos, y esto muchas veces hay que internalizarlo, nuestro país es un país con 2/3 de su territorio sujeto a algún grado de aridez o falta de agua o estrés hídrico. Pensemos lo que es Cuyo, pensemos lo que es La Pampa, lo que es el sudoeste bonaerense y obviamente la Patagonia. Son zonas que realmente el agua es un bien preciado. Pensemos que en muchas partes de la Argentina la agricultura no es posible porque no hay agua. Y donde hay que hacer un manejo muy racional y muy equilibrado, con mucho cuidado del agua. Por ejemplo, el riego con goteo, manejando muy bien que no se derroche, que no se pierda. Hay muchos desafíos con esto. Y lo que nos esperan a un futuro van a ser muchos mayores. Absolutamente. Así que, bueno, yo le quedo inmensamente agradecida por esta charla y vamos a continuarlo porque realmente esto es actual, no es lo que pasará, los jóvenes de esta generación lo van a sufrir, porque el 50 está ahí nomás y van a sufrir muchas cosas. Y ya lo estamos viviendo, estos cambios climáticos que hay. Es tal cual. No hay que caer en la certidumbre o en la certeza de que esto es algo en el futuro remoto. Esto es ahora y es acá. Y nos interpela hoy en día. ¿Y usted qué les aconsejaría, digamos, a la gente joven que haga? A ver, tomar conciencia. Que coopere, que cuide los mares, que cuando se puede ir a la playa, que cuiden también los residuos, porque hoy día todo es reciclable. He visto hasta ladrillos que hacen... Son todas pequeñas acciones. Y la otra cosa que yo creo que es importante destacar, porque muchas veces hay como una tendencia o una, digamos, la idea de que, bueno, lo que yo hago no cambia nada. Y es cierto, uno dice, bueno, ¿qué sirve un solo cambio? El tema es que cuando toda la sociedad empieza a consumir menos energía o a ser más racional y equilibrado con el uso de la energía, empieza a cuidar el agua, empieza a generar menos residuos y a tener otro tipo de preocupación con qué es lo que hace con la basura, por ejemplo. Esos cambios se ven, esos cambios culturales se ven. Y no pasa de la noche a la mañana, pero si yo me remonto a cuando yo
estaba en el colegio primario, en el colegio secundario, y bueno, uno iba por la ruta y era muy común ver residuos por todos lados, basura por todos lados. Hoy se ve menos, muchísimo menos, porque hay otra conciencia. La gente hoy toma conciencia respecto de estos desafíos, respecto de la necesidad de cuidar más las cosas, y esos cambios se ven. Otro ejemplo, cuando yo iba a la facultad, por ejemplo, todos los estudiantes, los profesores, todo el mundo fumaba, y se daba como algo natural. Bueno, hoy en día eso ha cambiado, porque ha cambiado la conciencia. Hoy en día hay una noción, hay una conciencia de que en realidad el tabaco es malo para la salud. Hay otra visión respecto de la salud humana, y esto se ve. Y esto es un tema que indudablemente tiene su correlato. Son pequeños cambios, pero son cambios de actitud que después van generando un cambio en la sociedad. Sí, esto es importantísimo. Yo recuerdo que yo, digamos, siempre me interesó el tema del medio ambiente, la parte de forestación, sería porque desde chica mis padres tenían una quinta, y bueno, y mi madre española, entonces la agricultura era importante. Entonces yo Totalmente. jugaba, plantaba el maíz y jugaba con eso. Para mí eran cosas lindas, eran como si fueran personas y les hablaba. Y hoy día se ha comprobado que uno tiene una plantita en el balcón, por decirle algo, y bueno, y uno puede, les habla, y hay una comunicación, que esto antes parecía una locura, y hoy día no es una locura. Como bueno, yo creo que esa es un poco esa Perdóneme. es un poco la clave, esa es un poco la clave, la comunicación, pero además yo, digamos, es una reflexión que muchas veces se dice y son palabras sabias. No se puede amar o cuidar lo que no se conoce. Entonces, primero se conoce, y eso va generando la conciencia del cuidado, la conciencia de velar por esos recursos, por esos bienes, por esos elementos en la naturaleza que tanto nos dan, ¿no? Así es. Y yo recuerdo que mi primer gran experiencia fue allá cuando se hizo en Brasil la ECO 92. Yo trabajaba en un laboratorio y bueno, les propuse ir con un stand a Brasil. Primero me dijeron que no, bueno, después se accedieron. Quedaron entusiasmadísimos por la repercusión y después les propuse hacer una convocatoria a nivel del país para los niños de las escuelas primarias, a ver que nos mandaran, ya sea, a ver, un proyecto, algo que ellos imaginasen acerca del medio ambiente. Fue tanto los que recibimos, y recuerdo que este laboratorio le entregábamos a la cooperadora del colegio un dinero X para la cooperadora, y a los alumnos, que eran del interior, se los traía a Buenos Aires, y si eran de acá, y se les entregaba una computadora que funcionara, porque funcionaban las computadoras. Fue un éxito tan grande, tan extraordinario, yo quedé perpleja. Y desde entonces empecé a presentar a través de la Liga de Amas de Casa en lo que era primera secretaría y después en medio ambiente, proyectos. Y recuerdo haber presentado, que por suerte lo sacó el año pasado Clarín, La huerta en tu balcón. Claro. Que les causaba mucha gracia cuando lo llevé. Me dijeron que estaba muy bien, no lo hice yo, lo hizo mi hijo, que está con el tema del medio ambiente también desde muy chico. No vive acá en el país, vive en Estados Unidos, y fue el que me preparó el proyecto. Quedaron fascinados,
Bueno, pero no se publicó nunca como ocurre yo le hablo de Nación, no del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, quedó ahí, pero cuando lo sacó Clarín, llamé a Clarín, lo felicité, mandé una nota desde la entidad y lo dije en los medios. Esto fue el año pasado. Porque digo, al menos después de los años, pero fue algo que se concretó. Y mucha gente desde entonces está teniendo pequeñas huertas en una maceta. Y me fue realmente una real satisfacción, que fue un granito de arena en medio del desierto. Es un granito de arena, pero cada vez hay más gente que está con su huerta, con su frutal, y además hay un tema que va más allá de eso, que es volver a reconectar con lo que es producir los propios alimentos, ¿no? Y no estar con la distancia y la remotitud, digamos, de tener los alimentos tan alejados de lo que es el producirlos y lo que es el contacto con el alimento. Sí, esto es fundamental. Y bueno, en esta tarde tan hermosa le voy a pedir que nos vuelva a recordar las redes para que se puedan comunicar con ustedes, que yo también voy a pasarlas de la Liga de Amas de Casa. Por supuesto, y le vamos a difundir las actividades que vamos a estar haciendo son en breve. Importantísimas. Las charlas, les vamos a Estoy segura que los jóvenes datos. Van a estar ahí presentes. Y de hecho hay una división que se llama AIDI Joven. AIDI Joven agrupa a jóvenes profesionales, estudiantes avanzados que están en distintas carreras, en distintas actividades afines, y la web es www.aidisar.org, lo pueden encontrar y con gusto los esperamos. Bueno, yo le agradezco muchísimo, doctor, todo, y bueno, nos vamos a volver a reencontrar porque esta charla ha sido riquísima. Y para todos. Muchísimas gracias a ustedes. No, gracias a ustedes y un gran abrazo para toda la entidad, porque también tenemos un convenio entre ustedes y nosotros, la Liga de Amas de Casa. Así es. Y en los que nos están escuchando, para seguirnos acá en la Liga de Amas de Casa por Facebook, nos llaman a través de en Facebook, estamos Liga de Amas de Casa, es la página oficial, y en Instagram es @la Liga de Amas de Casa, y nuestra web es www.ligadeamasdecasa.org. Y bueno, nos despedimos, les deseamos que terminen muy bien el Día del Amigo, que se olviden de todas las cosas feas y piensen en lo lindo de la vida. Y esto que van a enseñar en las escuelas de educación sexual, no voy a decirlo, lo han dicho todos los medios, yo le pediría al señor presidente que también es importante, en vez de hablar a lo mejor de tanta política, tantas cosas, se hable más de educación. Nuestros hijos lo necesita el país, lo necesita el futuro. Y argentinos, no nos olvidemos, tenemos que estar siempre unidos. La única forma que vamos a sacar el país adelante, porque todos somos responsables. Así que lo tengamos presente en el momento de poner el voto. Todos somos responsables. Y arriba Argentina. Hasta la próxima semana. Y que Dios los bendiga.